Ya estamos de regreso aquí en TNE contigo, señoras y señores, y ya llegó este bloque que nos honra, este bloque que nos fortalece, que nos educa, este bloque que nos enseña. La música lo dice todo, ya nos acompaña Sonrisa de Adulto Mayor, nos acompaña el doctor Julio Velleguira. Muchas gracias por estar acá de nuevo con ustedes frente a las pantallas de TNE y dirigiéndonos a la gente de todo Chile, ¿no? Y en vivo y en directo. Correcto, sin intermediarios. Doctor, y hoy tenemos un caso. Normalmente nosotros tratamos temas de diferentes tipos de afecciones o cuidados, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de un caso que tiene que ver, después de un fracaso, un éxito, testimonio real, que tiene que ver con infecciones asociadas, cirugía, todas estas cosas. Ahora, yo quiero preguntarle antes de ver el caso, doctor, ¿por qué en una cirugía bucal se puede producir una infección? ¿Qué lleva ahí? Una mala práctica médica, un descuido del paciente, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo justamente pensando en qué podría ser útil de traer hoy día para nuestros telespectadores, y tomando en cuenta que hace un par de semanas por ahí en algún canal amigo destaparon un reportaje de los implantes y de horrores que se cometían, ¿es cierto? Uno tiende a pensar, pucha, están los buenos y están los malos. Los buenos son los que nunca tienen fracasos y los malos son los que hacen solo cosas malas. Y eso en la vida real no es así. Entonces, vamos a distinguir entre errores médicos y horrores médicos. ¿No es cierto? Bueno. Porque, claro. Entonces, hoy día quisiera que viéramos primero cómo se pone un implante y cómo se pegan los dientes a este implante. Yo he traído una secuencia fotográfica para que la gente se entere cómo se hace eso. Y luego, al final, quiero presentarles un caso que ha sido lo más difícil que a mí me ha tocado enfrentar en los últimos años de mi carrera, que es donde todo está en contra. Todo está... Las infecciones, la salud del paciente, el hueso del paciente, todo estaba en contra. Pero la unión entre el paciente y su terapeuta logró que después de mucho tiempo lográramos igual el éxito. Costó más, pero justamente, y traemos al final un testimonio de la paciente donde se puede ver, irradia felicidad, porque fue muy difícil y por lo tanto el éxito todavía es más reconfortante. Claro. Entonces la respuesta sería que una infección se produciría por ambos factores, pueden incidir, tanto un error o un horror, como también quizás no un paciente con buenas características que no ponga de su parte. Claro, pero también hay factores absolutamente imponderables, ¿no es cierto? Es decir, una baja de las defensas por X razones, por un problema psíquico. Un estrés fuerte. ¿No es cierto? Un gran estrés, la muerte de un pariente, entras en una depresión y las defensas te bajan. O por contaminación externa, uno está en un lugar donde hay una bacteria resistente. Uno va a un hospital y en el hospital hay bacterias resistentes y se contagia uno que está medio debilito y se contagia de una bacteria que está resistente. Le da un beso a una polola que no tenía antes, ¿no es cierto? O y que se encontró por ahí. Y se encontró, un touch and go, como le dicen por ahí, y se agarra una infección. O sea, eso puede pasar. Porque nosotros no andamos con un letrero que nos diga tengo las defensas altas, tengo las defensas bajas. Entonces hay múltiples razones. Si lo importante no es si yo tengo una dificultad o no, sino cómo con ayuda del profesional soy capaz de pasar por encima de ella y superarla junto con el profesional. O sea, lo que nos hacen ver en los programas de televisión, a veces sobre todo los de los Estados Unidos, es que hay buenos y malos nomás, ¿no? Entonces al malo hay que meterle abogado, hay que sacarlo por la tele y colgarlo en el farol de la plaza pública. Y la verdad es que los tratamientos no solo los hace el doctor, los hace el paciente y el doctor, y muchas veces incluso la familia del paciente y el doctor. ¿No? Podemos entonces ver el caso, ¿no? Me gustaría mucho ver. Yo no sé si tenemos, nuestro director nos puede ayudar con la secuencia. Yo quisiera mostrarles lo que son los implantes. Ahí están puestos los implantes.
2 implantes en las paletitas, como diríamos, ¿no es cierto? Eso, bueno, ya los implantes se pusieron en la boca, ya están soldados en la boca, ya tienen unos meses de trabajo. Sobre esos implantes que le vamos a poner dientes, ¿qué se hace sobre ellos? Estos van atornillados al hueso, ¿no es cierto? ¿Con qué se atornillan? Con un atornillador. Con un atornillador. ¿Cierto? Y ese es un atornillador especial para atornillar, ¿qué? Implantes. Pero como no es suficiente el atornillador, tenemos una llave de torque, que es como esa que se usa para apretar las ruedas de los autos, solo que es más chiquitita, está esterilizada, es de titanio, cuesta una fortuna, pero es lo mismo. Entonces uno la aprieta y le da un torque, porque tiene una medición de torque. Entonces se atornillan con una fuerza que se llama en newtons. Newton por pulgada cuadrada, 25 a 40 newtons. O sea, bien apretados, para que no se vuelvan a soltar. ¿Cierto? Luego se le pone teflón adentro, mire usted. Mire como las tuberías. Sí, exactamente. ¿Por qué teflón? Porque debe quedar cubriendo el tornillo de apriete por si alguna vez yo necesito desapretarlo. Para que eso, y, ¿no es cierto? Lo sella provisoriamente con teflón. ¿Qué teflón? Un teflón clínico que vale como 25 veces más que el normal, pero es igual que el que uno compra en la ferretería. Ya, perfecto. Ahí ya está sellado. Ahí estamos presentando abajo, en la parte de abajo, se ven como 2 deditos, estamos introduciendo las coronas de porcelana. Ah, claro, ¿no? Son los dientitos que la gente va a ver. Los dientitos, eso es lo que se va a ver. Y es una funda, en este caso 2 que están juntitas, ¿no es cierto? Y las vamos a poner. Entonces, en estas coronitas o fundas, o cápsula o como uno quiera llamarle, uno le pone un determinado tipo de cemento y plum, si pasamos a la siguiente. El milagro ocurre. ¡Tarán! Ahí está puesta, ¿no es cierto? Arriba vemos un algodón que está separando un poco la encía para verlo, y si ustedes se fijan hay una corona más grande a la derecha que la otra. ¿Por qué? Porque la encía y el hueso se habían retraído más. Pero si usted se fija en la línea de los dientes están parejitos. Pero cuando se baje el labio y caiga... Entonces, en la siguiente vamos a ver nosotros... Mire la chiquilla. Mira cómo se ve. No se ve un diente más grande, más chico, más largo que el otro. Se ve más grande porque las paletas, es decir, los incisivos centrales, son siempre o casi siempre más grandes que los otros. Y ya con esto puede comer con tranquilidad, que no se le vaya a despegar y a salir de la boca. Bueno, este es un caso en que nos hemos demorado 1 año y medio en resolverlo. 1 año y medio. 1 año y medio de fracaso tras fracaso. La persona venía con una tremenda infección en el huesito. Tremenda infección. Entonces se hizo una operación, un raspaje, por decirlo en buen chileno. Se limpió todo, se agregó hueso, ¿no? Un injerto de hueso, y se dejó reposando. ¿Esta persona venía con la infección o se desarrolló en el tratamiento? Todas las anteriores. Venía con una infección. ¿Ya? Se hizo una operación, se hizo un raspaje, un curetaje, se agregó hueso, se cerró la herida y se dejó esperando un tiempo. Unos meses. Unos meses. Después de esos meses se procedió a operar y a poner 2 implantes, como vimos ahí. 2 implantes. Uno resultó perfecto, el otro se reinfectó. Mire usted, uno se pegó, el otro estaba nadando en un mar de pus. Era horrible, se soltó todo, hubo que reoperar. Doctor, perdón, cuando usted tiene casos así, ¿qué es lo correcto? ¿Hacer evaluación clínica y de laboratorio del paciente para saber las causas, los orígenes de la infección? ¿Se hace un cultivo? ¿Qué se hace en esos casos? No, lo primero es asegurar al paciente que uno está con él. Claro, que uno es su doctor, sí, que no se le va a correr. Exacto. ¿Ya? Porque muchos pacientes incluso tienen miedo de que cuando haya dificultades el doctor salga arrancando. Te mande a otro lugar. O viceversa, el paciente empieza a perder la confianza en ti. Y si el paciente no tiene confianza en ti, estamos jodidos. No hay esta dupla. Lo segundo es tratar de revisar bien qué nos pudo pasar. Si yo tuve un error, si el paciente tuvo un error, si las condiciones fueron, o simplemente que la condición general del hueso del paciente es tan lábil, tan débil, que la posibilidad de que haga una infección es siempre mucho más alta de lo que uno habría pensado. Entonces se hace
un examen de laboratorio, se hace un nuevo escáner, se hacen una serie de cosas. Pero lo más importante es que cuando tú conversas con el paciente para ver si él todavía cree en ti y le dices, vamos, intentémoslo de nuevo. ¿Qué hicimos en este caso? Nuevamente una cirugía, esta vez más amplia. Volvimos a hacer un nuevo curetaje. Volvimos a poner esta vez otro tipo de injerto de hueso, porque podríamos haber dicho, a lo mejor este hueso no era el que convenía, intentémoslo con este otro, ¿no? Si antes hacíamos controles cada 2 semanas, vamos a seguir haciendo ahora controles todas las semanas. Si antes protegíamos con un antibiótico, o sea, solo con un antiinflamatorio, vamos a proteger todo el postoperatorio con un antibiótico, un antiinflamatorio. Es decir, estar mucho más encima del paciente, ¿cierto? Y gracias a eso logramos que después de unos 3, 4 meses con una radiografía nos diéramos cuenta que el hueso había aprendido, el injerto había aprendido y tuvimos que someter a una tercera intervención donde pusimos el segundo implante, aquel que se había perdido. ¿Quitó el que estaba bueno también? No, ese lo dejamos. Perfecto. Y pusimos un tercero, porque el segundo se había perdido, ¿no es cierto? Entonces colocamos el tercero. Y entonces tuvimos 3 intervenciones quirúrgicas. Doc, ahí en ese sentido, cuando tenemos esto, el paciente podría haber estado sometido también a otro tipo de terapias o otro tipo de tratamiento por temas de salud general que también provocaran... Esa es la evaluación que uno hace al principio. Por ejemplo, pacientes, sobre todo mujeres añosas, que han sido sometidas a procesos, han tenido cáncer de mama, quimioterapia, por ejemplo. Quimioterapia, radioterapia, que hace que todas tus defensas bajen, pero sobre todo que el hueso se haga pebre, ¿no? Y eso es lo que uno evalúa siempre antes. Siempre tiene que haber una evaluación. A mí me impactó mucho en el reportaje que dieron en este canal Amigo, el hecho de que habían casos donde no se habían sacado ni una radiografía, ni un escáner, nada. ¿Para hacer un implante? Para hacer implante. De una persona que le había aparecido el implante por acá, se metía el dedito y tocaba el implante. Creía que era Superman, por la nariz. Con visión de rayos X. Así es. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, el implante no puede ser muy largo porque si uno lo pone acá, sale por acá. ¿Cierto? Porque obviamente no solo los implantes, todas las técnicas quirúrgicas tienen riesgos. Y uno tiene que conocerlas y uno tiene que prepararse. Y todo aquel que haga cosas en cirugía siempre va a tener algunos fracasos. O sea, el doctor que diga que no ha tenido fracasos, que todos sus casos son un 100% de éxito, o es un mentiroso o tiene muy poca experiencia. El orden de fracaso en una buena clínica es del 3 al 5%. 3 al 5%. 3 al 5% de los casos son fracasos. Y fracaso significa que lo que uno quería hacer no resultó. No significa que eso efectivamente termine como un fracaso, porque uno para eso es doctor, pues. Para poder hacer las cosas y si no sería otra cosa, pues, técnico. Claro, pero es técnico, claro. Técnico, ¿no? Que sabe arreglar esto. Y si no arregla esto, no, llamen a un doctor. No. No, en medicina hay muchas alternativas. Entonces, lo importante es no rendirse y decirle al paciente desde un principio. Entonces, yo le pregunté a la señora... Perdón, usted dice poner al tanto al paciente desde el principio de que la cirugía podría eventualmente tener niveles de fracaso. Eso es básico. Eso uno siempre tiene que decirlo en la primera cita. Yo he escuchado por ahí, en algunos medios, avisos que dicen implantes garantizados de por vida. Oh, mentira. Sí. Eso es publicidad engañosa. Señora, mentira. Hoy día ni el amor está garantizado. Y es lo más fuerte, ¿sí, que no? Existe el amor. Ni el amor está garantizado de por vida. Wow. Claro. Con el Patito Grez del otro día conversando en estas mismas pantallas, él decía que él era de un solo amor, pero no del mismo, ¿no es cierto? Entonces él era un monógamo sucesivo, ¿no? Repetitivo. Creo en el amor, por eso me he casado 10 veces en algunos. Creo en el matrimonio. Sí. Mire, yo no voy a decir nada porque que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Yo no puedo decir nada. Yo no puedo decir nada, no. Pero hay gente
Elizabeth Taylor y con el que se casó 3 veces, ¿cómo se llamaba? Con Richard Burton. Decían, creemos en el matrimonio, por eso nos hemos casado 3 veces. Lógico, está bien. Se descasaban y se casaban. Pero también creo en el amor. Lo que uno tiene que garantizarle al paciente no es que no se le van a caer los implantes. Uno tiene que garantizarle que si es que se le caen los implantes, uno va a estar ahí. Claro, su y compañero. le va a ayudar. Y no le va a cobrar más. Importantísimo. Doctor, ¿usted tiene un testimonio que nos iba a mostrar hoy día, no? Yo le pregunté a la señora Gladys Benavente ¿Ya? si ella querría decirle algo a la gente, pensando justo en este programa, porque no siempre presentamos los testimonios de la gente común y corriente, de la gente real. Y qué mejor decir una persona con la cual sufrimos fracaso tras fracaso tras fracaso, preguntarle qué pensaba ahora. Y sobre todo, quiero que nuestros amigos en casa miren esta cara de felicidad. Así que yo le pido al señor director que nos apoye con la imagen de la señora Gladys Benavente. A ver. Señora Gladys Benavente, y hoy día es noviembre del año 18. Con ella empezamos un trabajo de implantes en abril de 2017, o sea, nos hemos demorado 1 año y medio. Y lo primero que yo quisiera pedirle es una sonrisa para la cámara. ¿Siente los dientes como suyos? Costó, ¿no? Costó, sí. ¿Qué nos pasó al principio? Tuvimos problemas porque se dio una infección y mi hueso estaba débil y tuvimos que hacer implantes. Y después que hicimos implante, de nuevo se infectó, ¿no? De nuevo se infectó y se complicó la cosa. Y mi esperanza también dije, uy, se nos está complicando, ¿qué vamos a hacer? Pero gracias a Dios pudimos, hubo alternativas. ¿Y usted quiso rendirse en algún momento? No, porque para mí era muy importante. Y hoy día, el día final, ¿qué siente hoy día? Ay, feliz porque todo salió muy bien y se terminó la duda o el miedo de no tener mis dientes fijos. Porque a mí lo que más me preocupaba es no tener mis dientes fijos. La gente en casa cuando vea esto no se va a dar cuenta cuáles son sus dientes nuevos y cuáles son los dientes antiguos. ¿Usted le podría indicar a las personas cuáles son los dientes que ahora son nuevos para usted? No. No, bien, me parece. Exacto. No hay diferencia, ¿no es cierto? No. Nadie va a notar. No, Porque ahora todos los dientes son suyos. así es. ¿Qué le diría a las personas que le están viendo? Que lo intenten, que este lugar da muchas posibilidades, una atención muy especial, me sentí muy cómoda, no tuve temor en ningún momento de que esto no resultara. ¿Lo recomendaría? ¿Se dan cuenta? La señora Gladys, bueno, tuvimos algunas dificultades de audio, de sonido, probablemente por lo inexperto del camarógrafo. El notero. El notero, sí. Entonces, pero lo importante era, más que el audio, era la cara de esa señora, ¿no es cierto? Su cara habla por mí. O sea, cuando le preguntamos, ¿usted le podría decir cuáles son los dientes que le pusieron? No, dijo. No, ¿por qué? Porque ya ella, ese era su trauma, pues. Tengo dientes feos, no tengo dientes en este caso, ¿no? Y tiene una fuerza interna tan grande que logramos con ella pasar adelante. Entonces, el mensaje que hoy día queríamos traer es el mensaje, de la Teletón. De la esperanza no se pierde. Si uno no pierde la esperanza, es capaz de lograr muchas cosas. Entonces, la rehabilitación de un caso, por más difícil que sea, siempre si tiene un profesional al lado va a lograr algo mejor. Eso es seguro, porque para eso el tipo o la profesional se han preparado. Entonces, para que terminemos de alguna manera con esta sociedad inmunda que tenemos, que andar buscando solo culpables, y los culpables normalmente somos nosotros mismos.
Pero afortunadamente, en eso coincido con la religión, la salvación está también en uno mismo. O sea, si uno es capaz de encontrar la fuerza interna, se van a morir los programas noteros, eso del escándalo, porque el mecánico que inventa fallas en el vehículo para cobrar más es tanto o más despreciable que el doctor que le inventa un apéndice mala para hacer un apendicitis, ¿no es cierto? Y es lo mismo que pasa por este programa. Entonces, lamentablemente, no sé, pues, tenemos 25 carabineros que se roban la plata y sobre los 60.000 que hay en el país están cuestionados. Claro, en la Iglesia Católica lo mismo. En los bomberos, hemos tenido casos de bomberos que venden su servicio. En un caso, en el Biobío, uno va, la colusión del papel higiénico. Entonces dice, uno está viviendo en el peor de los mundos porque todos son malos. Y eso no es cierto. Cuando uno ve y anda normalmente por la calle con la gente que conoce, uno sabe que hay malos, que hay gente que es mala, pero no son ni todos, ni la mayoría, ni permanentemente. Nos vamos metiendo en este ambiente de violencia, de victimización, donde los otros, los que están fuera de la reja, son los malos, y simplemente dejamos de vivir, dejamos de creer en el otro. Y el ser humano, la sociedad se ha hecho en torno al creer en el otro y construir con el otro. Y eso es lo que nos enseña la señora Gladys Benavente, en que ella creyó y puso de su parte, porque tuvo que cambiar la alimentación, tuvo que tomarse todos los medicamentos, meterse un par de inyecciones por ahí, ni les cuento, yo le estoy mostrando la parte bonita del final. Pero la historia es una historia de 1 año y medio de tratamiento por un par de dientes. Y ella lo logró, y ella es feliz. Y eso es lo que yo quería contarles el día de hoy. Pues. Qué bueno, y gracias por contarnos esta historia. Hermosísima la historia. Claro, ojalá las personas que quizás en algún momento determinado están teniendo fracasos, ya sea odontológico, consideren un doctor que no los va a abandonar a mitad del proceso, pero también esto se aplica para la vida, doctor, para las relaciones, para las emociones, para todo. O sea, los tropiezos son parte. Claro, a ver, es lo que decía, ni el amor hoy día está garantizado, ¿no es cierto?, de por vida, porque ya no somos resilientes, o sea, tenemos 2 o 3 problemas, ya nos separamos, o peor todavía. Me quiero dar un espacio, me quiero dar un tiempo para repensar lo nuestro. Como diría un lolo, fuera de aquí, eso es mentira. Doctor, ¿no? usted dijo esa frase como si lo hubiese escuchado antes, no sé, me dio esa impresión. Entonces, es una locura, o sea, eso es mentirse y mentirle al otro. Y cuando en una relación, la que sea, no solo la relación de pareja, cuando en una relación entre personas hay mentira, eso ya no es una relación. ¿No? Ya no es una relación, porque se basa en falsedades y en falsos pretextos y en falsos cimientos. Y por lo tanto todo eso se desmorona, y se desmorona peor todavía cuando es más grande, qué sé yo. O sea, con la verdad no temo ni ofendo, decía un antiguo poeta del siglo antepasado, ¿no es cierto? Porque, de verdad, yo prefiero ir por la vida con la verdad. Y si eso implica que me voy a caer, oye, me voy a caer igualito. Me voy a caer igual. Si el tema es si soy capaz o no de pararme de nuevo. Claro, a mí me tocó mi mente, mi corazón, lo que usted dijo acerca de la confianza, de la relación de pareja, de la mentira. Es igual con el médico. Claro. ¿Y por qué la música triste? La señora Eso Gladys... romántica. Yo soy romántica, pero voy a hablar No, de pero la otra. música La también. música era triste, la encontré triste yo. Bueno, el tema es que la señora Gladys confió en usted, pero eso fue un intercambio porque usted le dio confianza también. Usted hizo que ella confiara en usted. Porque en el momento difícil, yo estaba ahí, pues. Y no le dio la espalda, le digo, mira, hay que agregarte 1 milloncito más. Claro, claro. Un palito por acá. Un palito por acá porque me falta para mi viaje a Cancún y no sé qué Claro. cosa, ¿no es cierto? Que eso es muy, muy común, doctor. En la práctica médica, lamentablemente... Yo una vez escuché a un colega ginecólogo y me contaba, me faltan 3 cesáreas para irme a Huatulco. Cesárea cuando puede inducir un parto natural. Pero la cesárea es un poquito más, pues. pero- No, claro. no ganan más. ¿Usted ¿No? sabía que ganan lo mismo? No tenía idea. Pero las puede programar.
Ah, ahí está. ¿Ganan lo mismo en serio? Sí, no, es que era tanto en Chile. Chile ¿Sí? tiene el 70% de cesáreas, cuando a nivel internacional es el 30, es lo menos que se 35%. Pero resulta que los partos se producen normalmente de noche, por una cosa que podríamos explicar después, pero normalmente de noche. En cambio, si usted la cesárea le dice ya, tengo una cesárea a las 5, otra a las 7, otra a las 9, y hago... En Tal cambio, día, el otro tal día, tengo tal que día. correr. La CISAPRE y el FONASA equipararon los costos con el PAD, pago asociado a diagnóstico. Si la señora va a tener guagua, se va a mejorar, vale lo mismo hacerlo con cesárea que parto natural. Un poquito más quizás por el tema de la anestesia y no sé qué cosa. Pero el doctor recibe lo mismo. Pero le vale a ella, ¿no? Exacto, el Claro, médico cobra lo mismo. El doctor le recibe al final lo mismo, pero las puede programar. Entonces, en lugar de tener las dos juntas, que no podría asistir o tenía que dársela a otro colega y ganar el otro colega, él las programa y le queda justo para irse a Huatulco, como decía, o a Cancún. Eso es muy doloroso saberlo. Lamentablemente hemos llegado a ese tipo de cosas, hemos llegado a niveles de operación de catarata que no tiene ningún otro país del mundo. Porque a todo el mundo le encuentra catarata, ni en el Nilo hay tanta catarata como en Chile, pues, ¿no? No, y lo que usted dijo de las apéndices, de verdad que lo llegué a ver muchas veces. Apendicitis por cualquier dolor de guata, solamente por el costo de la operación. Sí, porque además dicen que no sirve el apéndice. O sea, claro. a lo único que no le sirve el apéndice son a los marinos que se van a vivir a la Antártida o a los astronautas. ¿Por qué? Porque imagínate si tienes una apendicitis en Y el, te da en allá el- arriba. allá a 300 kilómetros en Claro. el espacio. ¿Quién te opera? Claro. Tiene razón. Y te puedes ¿No? morir. Entonces a los astronautas y a los marinos que van a la Antártida, a todos les sacan el apéndice antes de irse. Buen detalle. Por si acá. Por si acaso. Para que no Por- sea la por cosa. si las moscas. Doctor Julio Velleira, Sonrisa de Adulto Mayor, está en los números que usted ve en pantalla. Ya ha dado muestra de confiabilidad, converse con él, llámelo, póngale su caso en las manos. Estamos seguros que no se arrepentirá. Y de fondo ponemos esta música que son las 4 estaciones, porque honestamente Julio Velleira es el más Vivaldi. Oye, ¿no hay saludito hoy? Antes de- Sí, don José de Quilpué, a propósito. Don José. Don José de Quilpué, que llegó a nosotros, ¿no es cierto?, a través de habernos visto en las pantallas de TNE y me pidió que lo saludara a él y a todas sus pololas de allá. A todas, mira, qué Don solidario. José y su polola, un beso para usted. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí en TNE contigo.